Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos un día más al canal de Fran 116 GMX. Bueno, familia, permítanme ustedes compartir con todos una teoría que lleva hablándose ya desde hace mucho tiempo en las partes, ¿cómo diríamos? En las partes eh, que lindan entre lo conspiranoico y lo real, sobre cierto tratado, cierto libro que escribieron un par de coroneles chinos, que ahora mismo son generales, y que venía a ser como una continuación pues, del famoso libro de la guerra de chino, que tiene un montón de cientos de años, pero que en este caso se adaptaba a lo que supuestamente debiera de ser la guerra moderna. Por lo que dice el contenido del libro, la verdad es que es sorprendentemente parecido o describe hasta cierto punto de una manera muy fiel todo lo que ahora mismo está sucediendo. Entonces, voy a leeros con vuestro permiso algunos párrafos para que saquéis así alguna conclusión o para que lo tengáis en mente, a ver qué os parece a vosotros. A veréis, vamos a ver cómo os voy ilustrando. Por ejemplo, dice aquí que dentro de esta nueva evolución de los conflictos, habla de las guerras, en el año 1999 aparece una nueva aproximación al estudio de la guerra de la mano de los coroneles del Ejército de la República Popular China, Qiao Liang y Wang Xianshui, quienes introdujeron un nuevo concepto, no solo en el ámbito estadounidense, sino en toda la esfera mundial. Se llamaba la guerra irrestricta. Guerra irrestricta. De hecho, así se titula el libro en cuestión. Unrestricted Warfare. Así se titula el libro. Vamos a ver qué es exactamente lo que dice. El estudio de la teoría de la guerra irrestricta podría ayudar a comprender muchos de los aspectos que rodean las decisiones y acciones políticas, económicas, ambientales, legales, financieras, etcétera, que dominan el mundo postmoderno, pues nos prepara para afrontar los desafíos y para discernir entre la verdadera colaboración o las amenazas de los estados y organismos nacionales, internacionales y supranacionales que rodean la geopolítica nacional, regional y mundial, que obviamente afectarán a la seguridad nacional. Bum, 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 bum. La guerra irrestricta corresponde a una proposición definida por dos coroneles chinos, quienes plasman su pensamiento en dicho texto, traducido al inglés como Unrestricted Warfare. Bien. Tanto Liang como Xianshui plantean que usando todos los métodos, incluyendo fuerzas armadas o fuerzas no armadas, militares y no militares, letales y no letales, para imponer al enemigo aceptar nuestros propios intereses. Eso estaba entrecomillado. Se amplía el concepto guerra a partir de las nuevas posibilidades de ejercer la violencia, las que no se limitan solo a las operaciones militares. Por tanto, la diversidad de medios que hoy se pueden utilizar en el ejercicio de la guerra ha ampliado el propio concepto que la distingue. De este modo, la guerra ya no está definida por sus medios y menos por una restricción al ejercicio de la violencia por medios sangrientos, abriéndose las opciones de ejercerla por otros medios. La guerra irrestricta se puede comprender como una guerra combinada que trasciende las principales áreas y métodos de los asuntos militares y no militares, donde se deben incluir todas las dimensiones que ejercen influencia sobre la seguridad nacional y donde se persigue un objetivo político por medio del ejercicio de la violencia en un sentido amplio.
es decir, traspasa el dominio de lo militar para combinar de manera irrestricta elementos de los distintos alcances de la seguridad, sobrepasando sus fronteras por medio de combinaciones en lo supranacional, supradominio, supramedios y supraniveles con la finalidad de controlar al adversario. Conforme con lo señalado, para que una guerra sea considerada irrestricta, debe regirse por el concepto operaciones de guerra no militares, lo que en definitiva se ejerce por medio de la desinformación y el control de ciertas áreas sensibles para un país y la sociedad, aumentando el ejercicio de otros tipos de violencia política, económica, tecnológica y sobre el suministro de recursos estratégicos. No sé si os va sonando un poquito, porque vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo, de este párrafo? Desde luego que tenemos una guerra no militar. Puede ser, pero podría ser tener una guerra no militar. Porque la definición de la guerra no militar, según esto, pues podría ser la desinformación, dice aquí. Acabo de hacer unos vídeos quejándome de la desinformación total por parte de los medios oficiales y de los medios no oficiales, o sea, de nosotros, los de las redes. También habla del control de ciertas áreas sensibles para un país y la sociedad. Vamos a ver, ahora mismo hemos tenido problemas de abastecimiento ante esta crisis que hemos tenido sanitaria porque las líneas de suministros partían de China. El hecho de que China estuviese cerrada provocó desabastecimiento a todos nuestros países. Recordar, por ejemplo, que teníamos varias plagas de langosta en África que estaban amenazando, o están amenazando con dejar sin comida a toda la población de ese país y no se podían combatir porque no llegaba el suministro de insecticidas para matarlas. Por ejemplo, ¿qué más? Dice el suministro de recursos estratégicos, evidentemente. La violencia política, económica y tecnológica. No tengo mucho que decir al respecto, porque si el Facebook Arena, el Twitter Arena, no os parecen verdaderos campos de batalla, todo eso bien alimentado por alguien. Recordar que, por ejemplo, por poner un ejemplo y no por meter el dedo en la llaga solamente con un partido político, pero nuestro partido Vox está financiado, que lo dijo él, lo dijo el propio dirigente, está financiado por Irán y Irán está alineado con China. Entonces, perfectamente podríamos tener, o podría ser que nuestros líderes políticos estuviesen trabajando de manos de este tipo de tener en cuenta que esto no es ciencia ficción. Esto son libros estratégicos que escriben coroneles de los ejércitos para proponer un escenario de guerra futura. Este libro es del 1999. Ahora esta gente son generales, son los que coordinan y los que llevan adelante todo el funcionamiento del ejército chino, con lo cual, pues perfectamente es factible, es viable. Vamos a ver qué más nos dice aquí. Mirad. El concepto de las operaciones de guerra no militares se amplía a cada una de las actividades humanas. A cada una de las actividades humanas. Y con ello el abanico de opciones para accionar en esta guerra, entre las cuales se pueden mencionar la guerra de comercio. La guerra de comercio. Ahora estamos teniendo un problema con las bolsas, estamos teniendo un problema con la caída del precio del petróleo, estamos teniendo un mogollón de problemas comerciales. A ver, la guerra de comercio, la guerra financiera, las bolsas que nos están cayendo hasta abajo, la guerra terrorista, bueno, esa la llevamos teniendo desde que yo tengo uso de razón, la guerra ecológica, hay un montón por ahí de teorías, que si las estelas esas que hay en el cielo, que si la contaminación, la calentología. La guerra psicológica, todos metidos en casa. O sea, ¿qué puede ser peor psicológicamente como si fuese una guerra que estar como estamos en esta situación? La guerra de contrabando, esa existió siempre. La guerra de medios de comunicación, drogas, redes, tecnología, recursos, ayuda económica, cultural, derecho internacional. Vamos a ver.
en cualquiera de los ámbitos que acabo de leer se puede ver perfectamente que se está entrando en una posible guerra, entre comillas. O sea, que esto podría encajar perfectamente, perfectamente podría encajar. La abundancia excesiva de nuevas tecnologías permite la entrada de un amplio espectro de medios y modos en la lista de opciones de lucha. Desde esta perspectiva, según explican Liang y Xiangshui, es posible afirmar, que termina el predominio de lo militar como método de lucha. La incorporación de nuevas opciones remueve definitivamente los cimientos de la estrategia moderna y aumentando en consecuencia la gama de actividades relativas a la guerra y a la estrategia propiamente tal. Vamos a ver, es otra teoría más. Podríamos estar perfectamente en una guerra promovida por los chinos, perfectamente. Evidentemente, yo no digo que lo sea, digo que perfectamente encaja. Tener en cuenta que este libro este libro de estos dos coroneles en su día, generales ahora, es un libro de referencia para las universidades y centros en los que se estudia estrategia, perdón, o sea, para estudios militares y no es una fantasía. Con lo cual, si alguien se permite el lujo de abrir teorías sobre ovnis extraterrestres, humos y cosas así, pues esto me parece muchísimo más factible que una guerra interestelar galáctica por controlar el globo terráqueo. No sé qué os parece. Abajo os dejaré los enlaces del libro. Existen en internet un montón de artículos, tanto militares como este que estoy leyendo yo, como de estudio, sobre estos libros, y podéis leer y ampliar vuestra información sobre este tema, que es súper interesante. La verdad es que es súper interesante. Así que nada, aquí lo dejo. Quería compartirlo con vosotros para ver qué pensabais, y aquí lo dejo. Venga.